tengo todos los días prácticamente a un grupo de hermanos que me dicen, ¿cuándo vas a hacer? ¿Cuándo vas a hacer el pastor online? Tenemos preguntas, nos gusta el programa. Bueno, hermanos, a veces ya te digo, o estoy en un sitio, o estoy en otro, a veces no tengo buena cobertura, a veces estoy ocupado y bueno, incluso he estado enfermo unos días. Pero bueno, gracias al Señor, aquí estamos y vamos a orar y presentar este tiempo al Señor para que el Señor dirija este programa. Estamos aquí para aprender. Este es el objetivo de este programa, aprender más de la palabra del Señor. Que ustedes tengan toda la libertad para hacer cualquier pregunta. Lo que sí les pido es que sería muy bueno que ustedes tomaran nota, tuvieran papel y lápiz a mano y por supuesto la Biblia, ¿no? Porque ya digo, ese es el objetivo de este programa, aprender de la palabra, estar bien preparados, como dice la Biblia, para poder presentar con mansedumbre pues respuestas a todas aquellas personas que nos hagan preguntas o incluso para salir nosotros de ciertas y determinadas dudas que podemos en un momento determinado tener. Oramos y presentamos este tiempo de estudio en las manos del Señor, mis queridos hermanos. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Dios mío, por este privilegio que nos das un día más de poder estar en torno a tu palabra, en torno a tu presencia, aprendiendo de ti. Pedimos que nos des sabiduría de lo alto, Señor, y que tú nos dirijas, que tu palabra hable, que podamos ser ministrados, que podamos aprender más y más de ti para servirte mejor. Y gracias por esta oportunidad. Gracias por todos los hermanos que están aquí conectados y otros que están viendo este programa en directo y otros que lo verán más tarde. Señor, que tu bendición esté con nosotros y podamos disfrutar de este tiempo. Ponemos todo en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues seguimos entonces adelante con la reunión y nuestro hermano Alberto va a ser el que va un poquito a moderar y a darle lugar a ustedes con sus preguntas y yo, con la ayuda del Señor, intentaré darle respuesta y si no, pues tendré que decir, déjeme estudiar y otro día les respondo, ¿de acuerdo? Así que, Alberto, no sé cuál va a ser la primera pregunta, mi hermano. Perfecto, pues nuestra hermana Yasmila Luces va a hacer la primera pregunta. Recuerden encender la otra cámara si puede, pastor, también. Así que Yasmila Luces, cuando quiera, quite el micrófono y puede hacer la pregunta. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga y le guarde. Buenas tardes, hermana. Desde Santa Cruz, Bolivia. Pastor, mi pregunta es la siguiente. ¿El Señor hace elección de los que son y serán salvos? ¿Por qué mi pregunta, pastor? De acuerdo a los versículos que están en Mateo 20:16, en Isaías 44:24, en Jeremías 1:5, donde la palabra de Dios dice que él a Isaías y a Jeremías los escogió desde el vientre de su madre y los guardó para que ellos fuesen profetas de las naciones. Y en Mateo dice la palabra que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso es mi pregunta, mi primera pregunta, pastor. Ok, vamos a ver. Si nosotros decimos que Dios elige a unos pocos para que se salven y a otros no, es decir, otros para que se condenen, no estamos hablando del Dios de la Biblia. Estamos hablando de otro Dios, pero no del nuestro. Porque el Dios de la Biblia no es un Dios que escoge a unos para que se salven y a otros para que se condenen. Eso sería un disparate y eso es ignorar completamente el carácter, la esencia y el corazón de nuestro Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que pasa es que confundimos a veces lo que es la opción, la posibilidad de salvación con las personas que han sido llamados. Usted menciona a Jeremías. Jeremías no fue escogido para salvación. Ese no es el llamado de Jeremías. Jeremías fue escogido desde el vientre de su madre para que fuera un profeta, un siervo de Dios, que es algo muy diferente. También lo podemos decir con Pablo y con otros personajes. El texto de Mateo capítulo 20, verso 16 no habla de que Dios elige a unos para salvación y a otros para condenación. El Señor está diciendo aquí que muchos han sido los llamados y pocos los que han respondido a ese llamado, por consiguiente, escogidos. ¿Cuántas personas durante el ministerio del Señor Jesucristo fueron llamadas por Él y le presentaron excusas diciendo, deja que primero entierre a mi padre? Deja que primero me despida de los que están en mi casa. Me he comprado una yunta de bueyes y ahora mismo estoy muy ocupado, no puedo responder a la invitación, al llamado. Una cosa son los que han sido llamados y han renunciado al llamado de Dios, ¿verdad? Y otra cosa muy diferente es creer que Dios ha llamado, seleccionado o escogido a unos de antemano para que se salven y a otros para que se condenen. Si esto fuera así,
No tiene ningún sentido predicar el evangelio, porque si Dios escogió a unos para que se salvaran, ¿para qué predicarles? Si están escogidos, se van a salvar sí o sí. ¿Para qué predicarles a todo el mundo si solamente se van a convertir los que Dios escogió? Eso es un disparate y es presentar a un Dios distorsionado y a un Dios carente de amor por la raza humana. Es como si Dios hubiera hecho una elección y aunque el pecador más empedernido quisiera cambiar y arrepentirse, no puede porque no ha sido seleccionado. Entonces, una cosa son las personas que fueron escogidas para un servicio especial y otra cosa es que Dios ha escogido a toda la raza humana para que todos tengan la posibilidad de salvarse y ninguno condenarse. La Biblia dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios es un corazón de amor para toda la raza humana. Pero cuando Él dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, evidentemente está haciendo una referencia al pueblo de Israel que fueron llamados, que fueron escogidos primeramente y por rechazar al Mesías pasaron a un segundo plano y donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha tomado una relevancia por lo menos por un tiempo temporalmente. Pero lo que tenemos que tener bien claro es que Dios no hace acepción de personas, sino que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Luego, el haber sido llamado y haber rechazado a ese llamado es una cosa muy diferente. ¿Ok? Sí, pastor, quedé bien clara conforme con eso. Pastor, esto no es una pregunta, es más bien solamente para que usted me dé guía, porque yo vengo estudiando su estudio que dio de escatología. Es con respecto al libro de Ezequiel, en el capítulo 1, en lo que es visión de la gloria divina. Allí, digamos, en lo que yo he revisado, en Google, en otras cosas, incluso se dice o toman esa parte del libro, de la Biblia, para decir que esos son naves de extraterrestres que están dichas en la Biblia y ahí se indica que van a tener 4, digamos, posiciones para colocarse cuando aterricen esos extraterrestres. Eso lo toma, digamos, el mundo, digamos, los inconversos para afianzar su teoría de los extraterrestres y que la Biblia afirma o, digamos, insinúa eso. Entonces, no es una pregunta, pastor, sino más bien que usted me dé guía para introducirme en esto, en este libro. Hermana, yo hablo de Biblia, no hablo de tonterías. Entonces, si los inconversos quieren escoger este y otros textos bíblicos, como por ejemplo el carro de fuego que se llevó a Elías a la presencia del Señor, como argumento y como base para hablar de sus locuras, allá ellos. Pero nosotros no perdemos el tiempo en ese tipo de conversaciones porque no nos conducen a ninguna parte. El capítulo 1 del profeta Ezequiel es una visión de la gloria de Dios. De la gloria de Dios, y no le vamos a permitir a nada ni a nadie que le robe la gloria al Señor dando una incorrecta interpretación acerca de un texto bíblico donde el objetivo es levantar la gloria de Dios. Lógicamente, ahí aparecen una serie de cosas que para la mente humana, sobre todo de aquella época, eran muy difíciles de entender. Por eso el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, mientras estuvo en este mundo, si os he hablado cosas terrenales y no habéis entendido, ¿cómo sería si os hablara las celestiales? Evidentemente, la dimensión espiritual trasciende nuestra dimensión natural y hay muchas cosas que no entendemos, pero de ahí a hablar de naves espaciales, por favor, vamos a ser serios con la palabra y no perder el tiempo en tonterías. Listo, pastor, Ok, gracias, Dios les bendiga. Dios le bendiga, mi querida hermana. Bendiciones. Adelante, Alberto. Bueno, pues vamos ahora a nuestra segunda pregunta, que la va a hacer nuestro hermano Andrés Daneluto. Así que si quita el micrófono ya puedes preguntar. ¿Qué tal? Bendiciones, pastor. Le hablo un argentino, pero desde Panamá. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo era? Bueno, yo soy uno de los que tiene un gimnasio, pero acá dentro del gimnasio tengo un estudio, una casita de luz. Y acá es como mi lago donde empiezo a pescar y tenemos una casita y estamos haciendo Qué bueno. mi nueva vida en Cristo. Ya terminamos lo que es quién es Jesucristo como evangelismo. Qué y ahora bueno. estamos en mi nueva vida en Cristo. Y mi pregunta es la siguiente. Si bien yo he estado, digamos, y de acuerdo con en Apocalipsis 3:5, donde dice que le habla justamente a la iglesia de Sardis, dice,
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y después, más abajo dice, así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y como bien, o sea, me pongo a hacer las preguntas y que no puede ser borrado algo que no ha sido escrito, ¿sí? Y solamente los que están escritos en el libro de la vida dice que van a entrar en el reino de los cielos. Pero después encontraba otro versículo y era simplemente poder entender, porque sé que la Biblia no se contradice. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, lo que me pongo a analizar, digo, si Dios me llama, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, recibo el Espíritu Santo de la promesa, pero después veo en Apocalipsis que le está hablando a una iglesia de creyentes, dice, obedezcan para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces eso me quedó como justamente ahí y como en duda. Entonces, más que nada, aclarar eso. Yo pienso que, como bien dice Pablo también, dice, hey, esto no es licencia para pecar ahora que hemos sido salvos por gracia. Y no voy a seguir y que tenemos que buscar vivir cada día en santidad. Sí, que nos vamos a equivocar, sí, pero otra cosa es practicar el pecado. Y yo pienso que la salvación, en mi opinión personal, no me la quita, yo la doy. Como quien dice, se la entrego al diablo, como quien dice, se la regalo de vuelta. Pero Entonces, no sé, quería... tu pregunta concretamente, ¿cuál es? Es si, justamente, si en Apocalipsis, si una persona que ha recibido, que ha aceptado a Jesucristo, que ha recibido el Espíritu Santo, que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, si puede ser borrado, y por qué, y si es así, ¿por qué dice que a los que han sido llamados nadie se los puede arrebatar de su mano? Es que estamos mezclando un montón de cosas. Si no se puede ser borrado del libro de la vida, entonces las palabras del versículo 5 es mentira. Si no hay ninguna posibilidad de que una persona que esté escrito en el libro de la vida sea borrado, ¿para qué le dice que solamente el que venciere no será borrado del libro de la vida? Es decir, ¿se puede o no se puede ser borrado del libro de la vida? Esa es la pregunta. Si no se puede, el texto 5 sobra y es mentira. Si se puede ser borrado del libro de la vida, luego el versículo 5 es verdad. Que nadie nos arrebate de la mano del Señor, que el Señor nos va a cuidar, que el Señor nos va a proteger, es un hecho, es una realidad. Pero mi pregunta es, cuando una persona acepta a Cristo, ¿pierde la posibilidad de rebelarse contra Dios? Es decir, como si Dios lo robotiza, le anula la personalidad y el libre albedrío al recién convertido. Porque si el inconverso tiene libertad para pecar o para convertirse, ¿por qué entonces partimos de la base de que el creyente tiene libertad para alabar, honrar y servir al Señor, pero no para desobedecerle? Quiere decir que la conversión anula el libre albedrío de la persona, del individuo, en absoluto. Ni el pecador ni el inconverso en ningún momento pierde la capacidad de rebelarse, de servir, de adorar a Dios. Dios no convierte al nacido de nuevo, al que ha conocido a Cristo, en una especie de robot, donde lo anula hasta el punto que no puede dar marcha atrás. No habla la Biblia del apóstata. ¿El apóstata qué es? Una persona que conoció una fe, que anduvo en un camino, que fue iluminado, que gustó del don celestial, como dice la carta quien la haya escrito a los hebreos, pero que da marcha atrás. No puede ser un apóstata alguien que no experimentó la salvación, porque entonces no sería un creyente, no sería un apóstata, sería un inconverso. No solamente este texto nos habla de la posibilidad de ser borrados del libro de la vida, porque esto es una advertencia, sino que además nos dice la Biblia, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, está en la carta del apóstol Santiago, el último capítulo, los últimos versículos, el último capítulo y los últimos versículos de la carta a Santiago, dice literalmente, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, claro que existe la posibilidad de que una persona que conoció al Señor, que incluso hasta estuvo sirviendo al Señor, puede dar marcha atrás y volver al mundo, por supuesto,
que Dios no lo quiera con ninguno de nosotros, pero que ninguno vaya a pensar que yo me convierto y ya haga lo que haga, pase lo que pase, a mí nadie me va a arrebatar de la mano del Señor. Es verdad, Él no va a abrir la mano, pero el que me puedo separar del Señor en cualquier momento soy yo. ¿Por qué no lo hago? Pues porque le amo, porque ¿a dónde vamos a ir después de haber conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal? Pero que la salvación la tenemos que cuidar con temor y temblor, es bíblico. Si no se pierde, si no pasa nada, haga lo que haga, ¿por qué tengo que cuidarla con temor y temblor? Yo tengo que cuidar lo que se puede perder. Dice, no sea que nos deslicemos. Y no será la primera ni la última persona que lamentablemente conoció al Señor y por el motivo que sea, se apartó, se enfrió, volvió al mundo, y algunos dicen y presentan como argumento, no, pero si conoció al Señor volverá otra vez. Bueno, no sabía que algunos tienen don de adivinación. ¿Y si no vuelve? Porque yo he conocido gente que murió en pecado, gente que renunció de Cristo y hasta en el lecho de la muerte se quiso uno orar por él y no aceptó la oración ni quiso arrepentirse de sus pecados. Luego, no es algo que se ve, gracias al Señor, habitualmente, pero si el Señor dice, al que venciere, le daré vestidos blancos y no borraré su nombre del libro de la vida, lo que está bien claro es que al que no venza, por muy miembro que sea de una iglesia, le va a pasar la advertencia que dice el libro de Apocalipsis. Perfecto, perfecto. Sí, yo me ponía a pensar justamente en Judas, que caminó con Jesús, hizo de todo y lo traicionó. Y después Sí, se pero terminó quitando la vida. el caso de Judas es muy particular, porque el caso de Judas, según algunos textos, nos da a entender de que él nunca conoció a Cristo como nosotros entendemos lo que significa conocer a Cristo. Okay. Él aparentó, él fingió ser un discípulo más, pero dice, siempre fue ladrón desde el principio. Y ya vosotros estáis limpios, mas no todos. Y eso lo dijo al principio de su ministerio, porque Judas se ganó el Oscar de Hollywood. Era un actor, engañó a todo el mundo, pero nunca engañó a Cristo. Así que bueno, excelente, pastor, ya está muy clara su respuesta y aclarada la duda. Así bendiciones, que mi querido hermano Andrés. Dios te bendiga, un saludo grande. Amén, igual. Bueno, yo creo que es la eterna pregunta, ¿no? Es si la salvación se pierde, no se pierde. Yo creo que siempre está la gente debatiendo con eso. Vamos con la tercera pregunta, la va a hacer en este caso nuestro hermano Héctor Oviedo. Así que si puede quitar su micrófono, ya puede preguntar. Dios le bendiga, pastor. Los saludo con el Padre. Dios te bendiga. ¿De dónde hablas? ¿Dónde estás? En Goya, Corrientes, Argentina. Ah, en Corrientes, qué bueno. Qué bueno. Mi pregunta es, pastor, oyendo una predicación suya sobre el rey David, una predicación ya viejita, usted habló en parte del Salmo 51, que hablaba que muchos expresan ese salmo por lo que es el pecado original. Y también otras personas por ahí también nombran a Romanos 3:23 diciendo que nacemos destituidos de la gloria de Dios, pero sin embargo leyendo no dice eso. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es mi pregunta, pastor. ¿Qué es el pecado original, a lo que llaman, y en qué nos afectaría a nosotros? Bueno, lo que se llama pecado original, expresión que no aparece, por cierto, en la Biblia, pero que utilizamos mucho, como otras tantas expresiones que no están en la Biblia, pero sin embargo las utilizamos con mucha frecuencia, consiste en que Dios creó a un hombre y a una mujer, los colocó en un lugar de perfección absoluta, de armonía total, y estaban, digamos, bajo el paraguas, bajo la cobertura, bajo la protección de su creador. Ellos vivían en una perfección consigo mismo, con el medio ambiente que les rodeaba y, por supuesto, con su creador. Tenían línea directa para hablar con él y comunicarse con él cuantas veces quisieran, sin necesidad de sacrificios, sin necesidad de intermediarios, en fin, todo eso ya lo conocemos. Pero hay un momento puntual en el que aparece Satanás, este personaje siniestro, y les hace una propuesta, les hace, digamos, una oferta. Sabemos que el hombre, utilizando o mal utilizando su libre albedrío, la libertad que Dios le dio, ¿verdad? Porque no era un robot, pues pecó. Eso significa de que se desconectó voluntariamente de Dios. Adán no solamente era una persona individual, él solo, sino que en cierto sentido en ese momento él representaba a toda la humanidad, que no existía, pero evidentemente representaba a la raza humana.
Es como si hubiera aparecido un león, pues es el representante de los leones, o hubiera aparecido un pavo, hubiera sido el representante del mundo de los pavos. En este caso, Adán era, en ese momento, el representante de la raza humana. Ahora, tu pregunta es, ¿en qué sentido nos afectó el pecado de Adán? Porque yo no había nacido cuando Adán pecó. Pero el hombre, al desconectarse de su creador, al entrar en otra dimensión, ¿verdad? En una dimensión de mortalidad, de pecado, de desobediencia, vemos que a continuación ya en uno de sus hijos se manifiesta el pecado de celos, incluso se levanta contra su propio hermano Abel y lo mata. Y vemos que ya los hombres comienzan a comportarse de una manera muy distinta porque le han dado lugar a lo que se llama el pecado, ¿verdad? Y detrás de cada pecado siempre está el diablo, evidentemente. Y por consecuencia, como él era el representante en ese momento de la raza humana, dice que en Adán todos pecamos. Y así como por el primer Adán entró la muerte, por el segundo Adán, que es Cristo, entró la vida y entró la posibilidad de restauración. Por lo tanto, nosotros no podemos, presumir ni sentirnos, exentos del pecado de Adán, porque él nos representó en aquel momento delante de Dios. Y lo que está bien claro es que independientemente del pecado de Adán y Eva, todos y cada uno de nosotros individualmente también hemos pecado. Por lo tanto, no es que Dios me juzgue por el pecado de Adán. Dios me juzga por mis pecados, porque yo también he pecado. Tal vez no en la forma de Adán, pero sí de otras maneras, porque el pecado es múltiple, tiene muchas facetas, ¿verdad? Y nadie puede levantarse delante de Dios diciendo, bueno, yo no tengo nada que ver con Adán, pero dice que no hay justo, ni aun uno. Por lo tanto, no solamente el pecado de Adán me afectó a mí, porque Adán era un ser inmortal y automáticamente toda la raza humana se convirtió en seres mortales, y eso es un hecho, sino que además yo a título personal también tengo que rendir cuentas delante de Dios por mis pecados, independientemente de lo que haya hecho Adán. Por lo tanto, no hay excusa. O a través de Adán o a través de mis propios pecados, nadie se puede justificar delante del Señor. Una preguntita más, si puede ser, si no es mucha molestia. Abraham, en Éxodo 20, él dice que decía que su esposa era su hermana. En Éxodo 20, cuando se presentaba... En Éxodo 20 ya no aparece Abraham. Perdón, en Génesis 20, perdón, pastor. Génesis 20, cuando se presentó con el rey Abimelech. Dice que Abraham y Sara habían decidido por miedo, lo hizo por hermanos, miedo. Exactamente. Veo, ¿no?, que quizás Abraham hizo mal en tener miedo, ¿no? Pero también veo que al final él fue bendecido. No sé si es correcta la afirmación, pastor. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos la costumbre o la tendencia de amplificar las debilidades y los pecados ajenos y de minimizar las glorias y las grandes victorias que obtuvieron. Es verdad que Abraham, por temor, dijo o le obligó a su esposa a mentir, aunque era su media hermana también, ¿eh? Pero bueno, independiente, no queremos justificar a Abraham. Abraham sabemos que hizo lo incorrecto, pero esa pequeña mancha en su currículum no echa por tierra toda la grandeza, toda la fe y toda la confianza que este hombre tuvo en el Señor. Yo solamente digo una cosa, Héctor. Si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de la Biblia, en vez de aparecer en la Biblia los pecados de David, de Salomón, de Abraham, de Moisés, etcétera, seguramente hubieran aparecido nuestros nombres, ¿no te parece? Amén, pastor. A lo mejor en vez de hablar la Biblia del pecado de David, hablaría del pecado tuyo y del mío. En vez de hablar de la mentira de Abraham, hablaría de la mentira tuya y de la mía. Gracias a Dios que no vivimos en aquellos tiempos, porque yo el otro día en Jerusalén le decía a unos hermanos, la noche que Cristo fue prendido en el huerto de Getsemaní y llevado a la cruz, hubieron dos grupos. Uno que huyó y abandonó al Señor, y otro que era Pedro, que lo negó. Si nosotros en aquel momento hubiéramos sido discípulos de Cristo, ¿cómo hubiéramos actuado? ¿Como los 11 o como los 10 que huyeron? ¿O como Pedro, que lo negó? Porque solamente hay dos, los que huyeron y el que le negó. Gracias a Dios, Héctor, que yo no estaba esa noche allí. Porque entonces diría que Manolo Sierra negó a Cristo. Porque yo no puedo decir, no, yo no lo hubiera negado. Pedro sí, pero yo no. Cuidado, porque ya lo dijo Pedro y mira cómo terminó. O lo hubiera abandonado.
Gracias a Dios de que mi nombre no está en la Biblia, sino la Biblia hablaría de mis pecados en vez de los de ellos. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Un abrazo, hermano Héctor. Dios te bendiga mucho. Así mismo, así mismo. A veces acusamos muy rápido a los demás y no nos miramos a nosotros. O Alberto, De verdad. ¿tú qué hubieras hecho la noche que entregaron al Señor? ¿Hubieras huido o lo hubieras negado como Pedro? Por vergüenza no hablo, pero ¿Eh? no sé, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si nosotros nos hubiéramos asomado a la ventana y hubiéramos visto a aquella hermosa mujer bañándose en la azotea, Mm. ¿hubiéramos salido corriendo o nos hubiéramos quedado como David, que era el hombre más cerca del corazón de Cristo? Por vergüenza no respondo. ¿Verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios la misericordia que ha tenido de no aparecer nosotros en la Biblia, porque la Biblia no oculta los pecados de los seres humanos que pecaron contra él, también las grandezas, ¿verdad? Mm. Para que no tengamos un alto concepto de los hombres como si fueran dioses. Pero menos mal, repito, que no nos tocó a nosotros esa época de la historia. Así es. Es que salvo de Jesús, prácticamente de todos los personajes bíblicos, siempre se recalca algo. De Sí. Abraham, de Moisés, de Noé, prácticamente de todos, siempre hay como un defecto, una tara, ¿no? Que la Biblia quiere resaltar por eso mismo, para no engrandecerlos a ellos tampoco. Fíjate, Noé, un hombre que estuvo 120 años involucrado en la obra de Dios, que involucró a su familia, que se preparó, etcétera, etcétera, y lo primero que hace al salir del arca coge una borrachera. Sí, sí. Pero una de las buenas, ¿eh? Dice que andaba desnudo por la playa. Entonces, Ay, oye, y sí. si yo hubiera salido del arca de Noé y me hubiera emborrachado, ¿tú crees que el Señor hubiera ocultado mi borrachera en aquel tiempo? ¿Me Seguramente lo no. hubiera contado? Claro. Entonces, a veces somos como santurrones, como hipócritas, diciendo, no, a mí no me hubiera pasado eso. ¿Seguro? Somos ¿Seguro? santurrones porque no se nos enseñan las vergüenzas ni las cosas ocultas. Ay, amigo. Ay, Bueno, amigo. vamos con la siguiente pregunta que le va a hacer nuestro Vamos. hermano Roberto. Así que, Roberto, cuando quieras puedes quitar el micrófono y puedes hacer la pregunta. Hola, buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Perfecto, les saludo desde Santiago de Chile. Un saludo grande. Lo único que tengo de español es catalán, mi apellido. Oiga, mire, necesito, hacerle varias consultas, son como 3. Pero tengo una Biblia que es de la letra grande latinoamericana, no sé si la ubica, no sé si se puede ver. Sí, yo tengo una de esas, hermano. Tengo una, pero más pequeñita. Ya. Pero esta la he comparado con la Reina Valera, 1960, ¿cierto? Y tiene muchas, no existen los signos de interrogación en ciertas partes. Y comparado, por ejemplo, estaba leyendo el mismo Génesis 20 que estaba diciendo el hermano, lo comparé con la Reina Valera, y en el versículo 5 de la Reina Valera me dice, no me dijo, abrimos interrogación, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Si cerramos el signo de interrogación. En cambio, en esta Biblia no se abre signo de interrogación. Dice, él me dijo que era su hermana, y ella también me dijo, es mi hermano. Bueno, Tengo, el que no aparezca el signo de interrogación ni al principio ni al final no cambia el contexto de la conversación. Lo puede perfecto. hacer usted en forma de pregunta o lo puede hacer usted en forma de afirmación. En un momento determinado no cambia, digamos, la explicación de lo que allí sucedió. Sí, el centro del contexto en realidad es lo que más importa, más allá de quizás Bueno. pero hay una parte de la Biblia, aquel que le saca una coma y le pone ¿cierto? Eso me complica, quizás ese punto nomás me complica al momento pero Claro. en realidad se capta la idea final. Si eso... Sí, lo que pasa, querido hermano, que por ejemplo en hebreo no existen ni puntos, ni comas, ni una serie de cosas que son fundamentales en nuestro idioma, ¿no? Entonces, por eso es muy importante leer toda la historia de principio a fin y estudiar el contexto para extraer, hacer una exégesis correcta del pasaje bíblico, ¿no? Pero bueno, por eso es bueno a veces comparar una versión con otra, ¿no? Y en este caso, bueno, usted está comparando la Reina Valera con la Biblia latinoamericana. Y bueno, está bien, ¿no? Eso enriquece un poquito más el texto, ¿verdad? Y de hecho, quiero leer los libros apócrifos con un tema netamente historia. Ajá. Netamente historia. Ahora, vamos a ir con la pregunta que me está... Bueno, yo lo he escuchado hace 2 meses, más o menos, Sí. y se me han caído muchos telos, muchas, ¿cómo se llama esta? Cortinas, Telos. no sé cómo llamarle, Sí. ¿cierto? Muchos telos. Ahora quiero ir a Hechos, capítulo 15,
versículo 28. ¿Lo quiere leer usted o lo leo yo? Dele usted. Ok. Hechos capítulo 15 es, para ubicarnos, es el primer concilio que se celebra en la iglesia. Correcto. Y dice en el versículo, me dijo, perdón, el versículo 28. Correcto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ya, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis, y después les dice, pásenlo bien en el viaje, en otras palabras, porque se van de viaje. Bueno, si uno lee todo el capítulo, qué sé yo, da instrucciones, ¿cierto?, a los hermanos, pero tengo un tema aquí. Esto ya viene siendo dogma, ¿cierto? Lo que les dice lo que no tienen que hacer para la iglesia, porque esta es una carta que se escribe a toda la iglesia, en el fondo. Si uno va desarrollando la lectura, según yo lo que yo estoy entendiendo, pero lo que a mí la pregunta es, ¿cuándo nació el diezmo? Yo me he leído mucho y no he encontrado la palabra diezmo desde el 8 de los apóstoles para adelante. Estuve viendo unos videos de unos hermanos de Semilla, me parece, de México, que hablaban acerca de la historia de la iglesia completa, Okay. ¿ya? Y los concilios. Entonces, pero como dogma, en realidad, después se va enseñando ya con las cartas, después de los romanos, muchas cartas, y los hechos de romanos son prácticamente más teología, pero de más adelante ya son enseñanzas, de lo que no se debe... Ok, permítame, hermanos, que le responda. No sé qué relación guarda la lectura de Hechos 15 con su pregunta acerca del diezmo. No sé qué asociación quiso hacer usted ahí, porque Hechos capítulo 15 trata de un problema interno de las iglesias de la época apostólica, puesto que el número de gentiles cada vez iba en aumento y, claro, lógicamente se producía un choque de cultura, de tradiciones, ¿verdad?, de normas dentro de las congregaciones, y hubo que convocar urgentemente un concilio, una reunión de todo el liderazgo más significativo de la época para tratar de buscar una solución para la armonía y para la buena convivencia de los hermanos. Entonces ahí se tomaron una serie de acuerdos que se repartieron por todas las congregaciones para que las iglesias supieran cómo comportarse y no permitir que por cuestiones de comida o de tradiciones, etcétera, se rompiera la armonía y el amor dentro de las iglesias. Entonces habla de abstenerse de sacrificado a los ídolos, habla de fornicación, etcétera, etcétera. El tema del diezmo no se tocó en el Concilio de Jerusalén porque no era un problema. Y el Concilio de Jerusalén se convocó para solucionar un problema, para darle solución a una situación que estaba afectando la armonía y la convivencia de los hermanos. El tema del diezmo, repito, no se tocó porque no era ningún problema para las congregaciones en aquella época el tema económico. Había otros problemas, pero precisamente no era el problema económico. La palabra diezmo se menciona por primera vez en el libro del Génesis, ¿verdad? Dice la Biblia que la primera persona que dio el diezmo, aunque no era 100% judío, ni había leído nunca la ley ni los 10 mandamientos, fue Moisés. Cuando dice la Biblia que él apartó el diezmo y se lo dio a Melquisedec, que era un sacerdote de Jerusalén o Salem. Después vemos también que Jacob le dice al Señor que si lo prospera, lo guarda, lo bendice en ese viaje tan peligroso que iba a emprender huyendo de su hermano Esaú, pues también le daría parte de su patrimonio, sus diezmos al Señor. Luego, posteriormente, en la época de Moisés, se establece como norma el diezmo para el mantenimiento de los sacerdotes y también del templo de Jerusalén. Los ganaderos diezmaban de sus animales, los agricultores de sus productos agrícolas, así sucesivamente, ¿verdad? A lo largo de todo el Antiguo Testamento se practicaban diferentes formas de ofrendar. Había muchos tipos de ofrenda, Los primeros frutos, ofrendas de acción de gracias, la ofrenda de Shemitah, que consistía algo especial que se hacía cada 7 años, que por cierto lo he visto ahora en Israel. El año pasado fue el año sabático de la tierra y muchos agricultores religiosos no sembraron la tierra porque coincidía con el 7º año. Después estaba la ley del diezmo, que es una ley tremendamente justa porque es proporcional
a la capacidad económica de cada persona. Nadie da más que nadie, nadie da menos que nadie, sino que todo el mundo da en base a sus beneficios, ¿verdad? Económicos. En el Nuevo Testamento Jesús habló del diezmo, también la palabra diezmo aparece en el Evangelio según San Mateo, pero repito, los primeros cristianos no tuvieron problemas con el tema económico. Es más, ellos entendían que si se manejaban estrictamente por la ley de Moisés, dando el diezmo era suficiente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el amor a Cristo, el amor a la obra del Señor, supera al diezmo, en el sentido de que ya no es el 10% lo que la gente daba a la obra de Dios, sino que ahora era todo era del Señor. Entonces yo, algunos hermanos que me han hablado acerca del diezmo, no, porque el diezmo no es del Nuevo Testamento, porque yo no estoy de acuerdo, digo, hermano, no se haga ningún problema, no se complique la vida. Usted sabe que lo mínimo es el diezmo, entonces tiene que dar como mínimo a la obra del Señor el 11%. Si usted no quiere dar el 10 porque le parece que es algo del Antiguo Testamento, no hay ningún problema, tiene que dar más de lo que se daba en el Antiguo Testamento. Si no, estará demostrando que usted está bajo la ley y no bajo la gracia. Por lo tanto, es un problema muy fácil de solucionar. Yo sé que se ha abusado mucho del tema del diezmo. En muchas iglesias están todo el santo día hablando del diezmo y vuelta a hablar con el diezmo. Pero yo le digo a los hermanos, un cristiano maduro, un cristiano que ha entendido el amor de Dios y ha conocido la esencia del corazón de Dios, nunca va a tener problemas con la parte económica. Jamás un cristiano maduro va a tener problemas con la economía porque entiende que todo lo que tiene no le pertenece, sino es simplemente un administrador temporal de recursos que pasan por sus manos, pero que nuestro corazón y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Por lo tanto, discutir por el tema del diezmo, sinceramente me parece perder el tiempo. Yo creo que los cristianos hoy en día, los maduros, los que leen la Biblia, los que aman al Señor, no tienen por qué tener ningún problema con la economía, porque reconocen que la economía no nos pertenece a nosotros, la economía es del Señor y todo lo ponemos al servicio del Señor. Amén. Amén, hermano. Ya. Dios le Hechos bendiga, hermano. 1.26. Es que Hechos 1.26 también quería preguntar. La otra vez usted dijo que le oí hablar en un video de escatología que hay 12 pilares que corresponden a los 12 apóstoles. ¿Cierto? 12 tronos, habla el Apocalipsis. 12 tronos. Los 12 apóstoles, según lo que usted dijo. Sí. ¿Pablo está contado como apóstol de uno de esos pilares? O porque le pregunto, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque en Hechos 1.26 habla de Matías. Matías nunca fue un apóstol. Matías fue algo que se hizo precipitadamente en la carne y Matías no llegó absolutamente a nada. El apóstol que menciona la Biblia, que sustituyó y ocupó el lugar de Judas, el traidor, fue Pablo. De hecho, él mismo dice que él fue escogido como apóstol a los gentiles. Matías fue algo que se hizo precipitadamente en la iglesia primitiva, pero Matías nunca fue un apóstol de la iglesia primitiva ni de ninguna otra parte. Ya, perfecto. Quería salir de esa duda porque estábamos compartiendo con los hermanos una noche y teníamos esa duda. Entonces, para dejar el círculo cerrado ya con Pablo en este caso. Matías fue escogido por los hombres. Pablo fue escogido por Dios. Amén. Y ahora, la última pregunta, el discipulado. Yo voy a una congregación donde el discipulado es, yo tengo que ser discípulo de otro hermano que es discípulo de otro que es discípulo, y así. Entonces, ese discipulado para lo que hemos entendido, por lo que hemos pasado, es demasiado invasivo, lo encuentro yo, pero yo no sé cómo, si usted ha sabido de ese tipo de discipulado en otras iglesias, en este caso una comunidad cristiana, se llama comunidad cristiana. ¿Me entiende? Entonces, la mayoría de las comunidades cristianas tratan el discipulado como de persona a persona. No sé cómo tú, no sé cómo, cada iglesia tiene su forma seguramente, pero a la luz de la palabra. Bueno, hermano, si usted está en una congregación libre y voluntariamente, cualquier pregunta que tenga acerca del método de enseñanza o de discipulado que apliquen en su congregación, se lo debería hacer usted a su correspondiente pastor. Hacer discípulos es un mandamiento bíblico. Sí. ¿Verdad? Todos deberíamos ser discípulos de Cristo, más que seguidores de Cristo. Ahora, ¿cómo se prepara a la gente para ser un discípulo de Cristo? Pues depende de la denominación, depende de la iglesia, depende del estilo del pastor. Yo, sinceramente, no sé cuál es el sistema de su congregación. Si a usted le parece que el sistema de preparación de discípulos es muy invasivo,
pues tiene que consultarlo y preguntárselo usted a su pastor. Sí, claro, que como iban de dos en dos siempre, siempre estuvieron al lado de Jesús, aprendieron de Jesús, entonces esa era quizás fue el mayor ejemplo en el fondo. Y después siempre Pablo también nunca anduvo solo, siempre anduvo con alguien, con un discípulo al lado, y los dos eran discípulos en general. Yo creo, ¿Cierto? bueno, ellos iban de dos en dos cuando iban enviados a una misión, pero siempre estaban todos los discípulos juntos con el Señor. En mi opinión personal, yo creo que ninguno de nosotros hoy en día, incluidos nosotros los pastores, no hubiéramos aguantado la presión tan grande del discipulado de Cristo sobre nuestras vidas. Yo estoy plenamente convencido que nosotros no hubiéramos aguantado ni una semana con Cristo. Es más, lo que caminó el Señor Jesucristo, nosotros no lo caminamos ni en toda la vida. El Señor Jesucristo habló de la familia, habló de la economía, habló del trabajo en equipo. Yo creo que si alguien era tremendamente, digamos, exigente a la hora de escoger a sus discípulos y de entrenarlos, sin lugar a dudas fue el Señor Jesucristo. Yo creo que el Señor Jesucristo hoy en día se las vería muy complicadas para poder discipular a los cristianos del siglo XXI. Yo creo que ni siquiera yo aguantaría la presión del discipulado de Cristo sobre mi vida, sinceramente. Ya me lo dijo todo. Un abrazo gigante de Chile y espero algún día venga a Chile porque de verdad ha sido de mucha bendición. Muchas gracias, mi querido hermano Roberto. Una bendición hablar contigo. Un abrazo grande, mi querido hermano. No, pues continuamos un poquito. Salió el tema del diezmo y aquí en las redes sociales, en el Facebook, que lo estoy siguiendo también aquí con otro móvil, eso es un debate tremendo, ¿eh? Es tocar esa palabra y la gente enseguida que sí, que si no. Tú sabes lamentablemente que con el tema del diezmo y las ofrendas y las primicias Sí. se ha abusado mucho. Es que ese es el Qué lástima que, así como se ha hablado de la parte económica, si se hubiera hablado a la misma altura o nivel o profundidad del amor, de la oración, del evangelismo, de la santidad, qué maravilla sería la iglesia del siglo XXI. Lo que pasa es que se ha hecho un sobreénfasis y hasta un abuso del aspecto económico y se ha utilizado hasta el aspecto económico, incluido diezmos y ofrendas y primicias, como un arma en contra de los creyentes, ¿verdad? Claro. Y se les ha asustado y se ha manipulado y se ha sacado fuera de texto muchos versículos de la Biblia. Pero qué lástima que no se ha hecho un énfasis sobre otros temas de trascendental importancia. Qué maravilla sería la iglesia en la actualidad, ¿verdad? Sí, sí, de verdad que sí. Es verdad que hay gente que no lo da o no lo quiere dar por temas de que no quiere, que son tacaños, pero es verdad que hay gente que está quemada, honestamente está quemada, porque se les ha exprimido demasiado, pero bueno. Claro, yo jamás en mi vida me he interesado por quién da y quién no da el diezmo. Yo tengo muchas cosas importantes en la vida que hacer y lo último que me voy a preocupar es si usted da o no da dinero. Sinceramente no es mi problema. Yo personalmente siempre le digo a la gente que quien quiera dar, que lo dé, quien no, que no lo dé, pero aquellos que no lo quieren dar, mi consejo siempre que yo les doy es, pero no te enredes en esto de que si es bíblico, si no, no sé qué, porque mi experiencia, que es muy corta, pero mi experiencia con los que se han enredado en esto, se acaban apartando del Señor. Sí, esta gente que se enreda, que no es bíblico, no es del Antiguo, no es del Nuevo, es del Antiguo Testamento, y empiezan en eso, al final se acaban apartando. ¿Que lo quieren dar? Dalo. ¿Que no lo quieres dar? No lo dé. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que sin decirlas las seguimos practicando. Claro. Por lo tanto, lo que no podemos escoger el Antiguo Testamento cuando nos interesa y cuando no nos interesa lo dejamos. Es decir, tenemos que ser un poquito maduros en este sentido, ¿no? Y no decir, no, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para los judíos, pero luego las promesas y las bendiciones son todas para nosotros. Para nosotros, ahí sí. Yo creo que lo que se demuestra con todo esto es un nivel de inmadurez, ¿no? Sí, de verdad. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que nos la va a hacer nuestra hermana Mari Carmen, que creo que está en un hospital, así que si quita el micrófono, puede preguntar. ¿Cómo está, pastor? Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? No sé si se acuerdan de mí. Nos bautizó a mi esposo y a mí en Quito. ¡Ay, tú eres la hermana de Perú! Sí, yo, pastor. Uy, miren, hermanos, déjenme decirles que esta hermana junto con su marido viajó 3 días para venir a Quito a ser bautizada y a conocernos y otros 3 días de vuelta. Uy, qué alegría. No te había reconocido, disculpa. Qué alegría tan grande verte, mi hermana. Qué alegría, Carmen. Estoy en turno, estoy trabajando, pero aquí aprovechando, porque como usted dijo, no siempre hay pastor online, y aprovechando para saludarlo. También saludo de mi esposo, y la verdad que ha sido de mucha bendición, pastor, usted en nuestras vidas.
Y aquí estamos trabajando, queriendo hacer luz también en mi hospital. Aquí estoy con unas colegas frente a mí que también me están escuchando. Qué bueno, Siempre les saludos. pongo alabanzas Saludos y para siempre... tus compañeras de Perú, qué alegría Aquí y están, qué bendición. te las presento, pastor, aquí están. ¿Cómo? Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese trabajo tan maravilloso que hacen de atender a las personas. De verdad que no tenemos palabras para agradecer el trabajo tremendo que ustedes, personal sanitario, hacen por los seres humanos. De verdad que Dios les bendiga. Gracias, pastor, gracias. Bueno, pastor, mi pregunta es, estamos con mi esposo leyendo el Antiguo Testamento. Ajá. Entonces, como le decía, todavía es un bebé espiritual porque tiene 1 año y medio, ¿no?, que recibió a Cristo en su corazón. Él me dice, pero ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento me dice es tan malo? Esas son las palabras de él, ¿no? Me dice, ¿por qué siempre está enojado, siempre castiga? Entonces, justo hace 2 días me hizo la pregunta y le digo, el lunes que me conecto le voy a preguntar al pastor para que te conteste. Entonces, es eso, pastor, porque hoy muchos cuando recién empezamos a leer el Antiguo Testamento, porque venimos primero de los Salmos, yo empecé así, luego el Nuevo Testamento, vemos a un Dios de amor, de piedad, de misericordia, pero en el Antiguo Testamento es ese papá duro, ¿no? Es ese papá que nos corrige porque somos rebeldes. Entonces, ¿por qué hay ese Dios del Antiguo Testamento y luego tenemos, por la gracia del Señor Jesucristo, un papá de amor? Okay. Bueno, ya pensar o creer que hay un Dios malo, castigador en el Antiguo Testamento y un Dios bueno y amoroso en el Nuevo Testamento, ya empezamos mal, porque es el mismo Dios. No hay 2 dioses, uno malo y uno bueno. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, no politeístas en varios dioses. Yo me enamoré de Dios leyendo el Antiguo Testamento, porque vi que es un Dios todopoderoso, es un Dios que alimentó durante 40 años a su pueblo a pesar de lo malo que se comportaban con él, mandándoles agua, carne y maná en el desierto. Veo a un Dios poderoso que ama a su pueblo, que lo saca de la esclavitud cuando estaban a punto de perecer por la tiranía de aquel faraón terrible que lanzaba vivos a los niños al río Nilo para que se ahogaran. Yo me enamoré de Dios leyendo el Antiguo Testamento, viendo cómo Dios le daba oportunidades y oportunidades a través de los profetas a su pueblo, y viendo también cómo Dios es un Dios serio, que advierte, que da oportunidades al arrepentimiento, pero que no se deja tomar el pelo, ni se deja sobornar por nada ni por nadie. Yo me enamoré de Dios leyendo el Antiguo Testamento cuando veo a un hombre que fue tremendamente bendecido y honrado y levantado en alto, y después resulta de que es capaz de matar al vecino porque resulta que se ha acostado y ha dejado embarazadas a su mujer. Yo me enamoré de Dios leyendo el Antiguo Testamento cuando veo a un joven despreciado y aborrecido por sus hermanos que lo quieren matar, pero que lo cuida y lo protege de una forma sobrenatural, no solamente yendo a Egipto como esclavo, sino después en la cárcel y levantándolo como uno de los hombres más poderosos de toda la tierra. Yo me enamoré de Dios cuando vi que a pesar de lo malo que se había comportado el pueblo de Israel, que quemaban a sus propios hijos al fuego y hacían barbaridades, Dios los perdonaba y Dios los restauraba y les permitió volver a su tierra y a su país. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento es exactamente igual de amoroso, de tierno y de misericordioso que el Dios del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento se enfatiza el amor de Dios más que la justicia de Dios. Porque el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo que Dios elige y que lo tiene que mantener santo y puro para que pueda nacer el Mesías, que después en el Nuevo Testamento ocuparía nuestro lugar muriendo en la cruz y derramando su sangre por nuestros pecados. Por lo tanto, Dios tenía que proteger y salvaguardar a un pueblo de la idolatría, de la inmoralidad, de la lujuria, de la lascivia, del desorden, para que no se pudiera contaminar el linaje y pudiera nacer Jesús a través de José y de María, a través de la tribu de Judá. Por lo tanto, no es que sea un Dios tirano y cruel, porque déjeme que les diga una cosa. En el Antiguo Testamento no se habla del infierno, pero el Nuevo Testamento sí habla del infierno. ¿Y quién hizo el infierno? El mismo que hizo la Nueva Jerusalén, donde los cristianos pasaremos la eternidad con el Señor. Es decir, si Dios no castiga el pecado, yo no puedo creer en ese Dios. No puede ser que Dios trate igual a una mujer, a un hijo, a un padre, a una madre, a una persona que quiera vivir decentemente y con orden,
sin robar, sin mentir, sin engañar, sin caer en la corrupción, el amor al dinero, no puede ser que al final tenga la misma recompensa el bueno que el malo. Yo creo que la paga del pecado, como dijo el Señor, es la muerte. Y por eso Dios mandó el diluvio, pero le dio oportunidad a la raza humana de convertirse y de poder entrar al arca de Noé si quisieran salvarse. Yo creo que Dios le dio oportunidad a los egipcios de salvarse de la muerte si ellos pintaban con la sangre del cordero las puertas de sus casas, cosa que no quisieron oír. La destrucción de Jerusalén y del templo se podía haber evitado si le hubieran hecho a los 40 años de advertencias por parte del profeta Jeremías. Por consiguiente, no podemos creer que hay dos dioses, uno bueno y uno malo, uno castigador y uno que permite y tolera todo, sino que es el mismo Dios. Lo que pasa es que lo que ocurre en el Antiguo Testamento en lo natural es lo que ocurre en lo espiritual. Porque yo no puedo creer que Adolf Hitler, que mató a 6 millones de seres humanos inocentes, vaya al mismo cielo que el apóstol Pablo, que murió decapitado en Roma por la causa de Cristo. Sería la mayor injusticia considerar que los asesinos, violadores y todas las personas que han hecho cosas terribles, al final no sean castigados o que sean premiados con la misma recompensa con la que van a ser premiados aquellos que hicieron la voluntad de Dios y agradaron al Señor. Por lo tanto, es conocer la esencia de Dios. Dios aborrece el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Da igual quién lo haga, David, Moisés, Salomón o quien sea. Cuando Dios dice eso no se puede hacer, usted corre serio peligro de sufrir las consecuencias. Y si no, veamos las naciones. Veamos las naciones que le han dado las espaldas a Dios, cómo están. Veamos las naciones que han quitado de los colegios la oración, la Biblia y Dios, cómo se encuentran actualmente. Vemos naciones ricas, con tremendos recursos naturales que están en la más absoluta miseria. ¿Por qué? Porque le han dado lugar a la brujería, a la santería, al pecado, al desorden. Vemos otras naciones prósperas, bendecidas, donde todo el mundo vive de maravilla, donde se vive cómodamente. ¿Por qué? Porque oran, porque creen en Dios, porque le han dado lugar a la palabra del Señor. Entonces, ese contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos habla de que Dios es verdad, es un Dios de amor, pero ojo, también es un Dios justo. Y el juez puede salvarnos o puede condenarnos según nuestra actitud. Un juez salvó una vez a un niño de morir ahogado en las aguas y ese día fue el salvador de esa criatura. Años más tarde lo condenó a muerte porque se había convertido en un criminal muy famoso. Por lo tanto, Dios nos va a tratar según nuestro comportamiento. Puede ser nuestro salvador o puede ser nuestro juez. Yo prefiero que Dios sea mi salvador y no mi juez, porque a Dios no se le puede sobornar. Y eso es lo que algunos no entienden. ¿Cómo es posible que si Dios es tan bueno pase esto y aquello? Bueno, cuando el hombre quebranta las leyes de Dios, que se atenga a las consecuencias, pero que luego no le eche la culpa a Dios. Porque Dios no es el culpable ni de las guerras, ni de las violaciones, ni de la corrupción, ni del robo. Pero Dios ha establecido normas justas para todos. El que las practica vive en paz y en victoria. El que no, pues que se atenga a las consecuencias. Gracias, pastor, gracias. Sí, no es que nosotros creamos que hay dos dioses, sino que él me decía, no, porque se leía a ese Dios, como usted dice, no, sí, es un Dios todopoderoso, Dios, como usted mismo nos dice las escrituras y usted nos enseña, y abrió los mares, sacó a su pueblo de la esclavitud, ¿no? ¿Y eso no es ver el amor de Dios? Eso no es ver el amor de Dios, cómo Dios suple, cómo Dios sana, cómo Dios bendice, cómo Dios prospera. Eso no es ver la bondad de Dios. Lo que pasa es que también podemos ver sus castigos. Amén. Pero también el Antiguo Testamento nos habla de amor y de actos de Dios, de misericordia tremendos. Y el pueblo de Israel está vivo hoy en día por el amor y la misericordia de Dios. No es porque sean mejores que otros pueblos, sino por la misericordia de Dios. Porque si no fuera por esa misericordia y por ese amor de Dios, ya no existirían hoy en día. Amén. Amén. Gracias, pastor. Ha sido un gusto y una bendición volverlo a ver y escuchar. Saludos. Igualmente. Espero que el Señor nos permita ir por Perú. Sí, claro que sí. Lo estamos esperando. Amén. Dios te bendiga mucho, Mari Carmen, y a tu marido. De igual manera. Qué bueno. Pues ahí sí. Vale. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta que le va a hacer nuestra hermana Luz Mercedes. Amén, pastor. Un gusto poder por fin entrar. Les saluda Luz Mercedes. Soy miembro de la iglesia virtual.
Yo conocí la iglesia gracias a mi mami, ¿no? Que durante la pandemia ella veía sus videos, ¿no? La quiero presentar, a ver. Aquí está, ella es mi mami. Ella Dios les siempre bendiga, veía hermana. Mucho sus gusto. videos. ¿Dónde están ustedes? ¿En qué país? Somos de Perú también, así que Ah, de Perú. Mira qué bueno. Qué le lindo. invitamos, Qué lindo. la estamos esperando. Sí, en la iglesia virtual número 2 ya somos varios de acá de Perú. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermana. Dios les bendiga a usted y a su mamá. Bendiciones. Bueno, tengo varias preguntas que son cortas, pero bueno. A ver. La primera es en cuanto al, por ejemplo, de que dice, ¿no? El versículo de Génesis, porque he estado viendo muchos los videos antiguos y justo encontré del pastor Osman que hablaba sobre la familia, y él siempre, ¿no? Dice que ahora pues las personas no quieren tener hijos, más bien dicen, no, ¿para qué, no? Pero el Señor dice que debemos tener hijos. Pero he escuchado a muchas personas que no hay que tener tampoco hijos a lo loco, ¿no? No es que Dios nos manda los hijos y ya los que vengan. Entonces mi pregunta es si está bien que una mujer se ligue las trompas y detenga, pues, ¿no? Porque al hacer eso detiene, ¿no? La fecundación natural o detendría la bendición de Dios que quisiera darle más hijos. O sea, ¿estaría bien hacer eso o...? Bueno, hermanita, como tú comprenderás, no es una pregunta bíblica, pero bueno, voy a intentar responder lo mejor posible a tu pregunta, ¿no? Efectivamente, la Biblia primeramente nos presenta a los hijos como una bendición, no como un problema, ¿verdad? Lamentablemente, incluso algunos padres dicen, bueno, y lo dicen delante de sus hijos, no esperábamos a no esperábamos que esta naciera, pero nos vino sin querer. Y la pobre niñita escuchando, y me acuerdo que un día un niñito le dijo a su mamá, mamá, ¿tú no querías que yo viniera? Y después tuvo que dar 20.000 explicaciones, ¿no? Partimos de la base, queridos hermanos, que el Señor habla de los hijos como una bendición. Me acuerdo una vez una anécdota que escuché de dos padres que se encontraron y empezaron a hablar uno con otro y uno le decía, oye, estoy cansado de mi hijo, no quiere estudiar, no quiere trabajar, me contesta, llega tarde a la casa, le digo una cosa y hace otra. Y tú no tienes problema con tu hijo, le dice uno al otro y dice, no, yo no tengo ningún problema con mi hijo. Dice, pero ¿por qué no tienes? Dices que mi hijo se murió el año pasado. Es decir, los hijos dan a veces problemas, pero también dan muchas alegrías, ¿verdad? Ahora, en la mentalidad, digamos, occidental, en el mundo moderno, muchos se han empeñado en negarse a tener hijos. Y eso estoy totalmente en contra, porque negarse rotundamente a tener hijos, a mí personalmente me parece algo incorrecto. Ni siquiera uno, no quieren tener ninguno, ¿no? Y incluso he escuchado a parejas que me dicen, no, es que no hemos querido tener hijos porque queremos servir al Señor. Esa es la peor excusa y la peor barbaridad que he escuchado en mi vida, porque el tener hijos no es un impedimento para servir al Señor. Muchos de nosotros tenemos hijos y eso no es un impedimento para servir al Señor, al contrario, es una bendición también enseñarle a nuestros hijos el amor por el Señor y por la obra de Dios. Por lo tanto, si alguien dice, no, yo no voy a tener hijos porque quiero servir al Señor, búsquese otra excusa porque esa no es válida. Ahora, yo creo que la medicina ha avanzado de tal manera que ayuda a salvar vidas y ayuda también a ser prudentes a la hora de planificar un poco lo que es el tema familiar. Como es un tema muy personal, yo creo que eso se debería hablar en la pareja, ¿verdad? No hacer el marido unilateralmente tomar una decisión por su cuenta o ella por su cuenta, sino que deberían de hablarlo, deberían de orar y en un momento determinado, si hay que recurrir a la medicina para evitar el cargarse de hijos, yo particularmente no lo veo mal, porque ligarse las trompas no es quitarse niños de en medio, sino es impedir. Ahora, ligarse las trompas, supongo, después de haber tenido hijos, no antes. Yo creo que todo matrimonio debería de orar y de pedir al Señor tener hijos, pero si no en un momento determinado quiere tomar la decisión de no tener más hijos, gracias al Señor, hoy por hoy hay técnicas médicas que ayudan a los matrimonios a cargarse de hijos, pero nunca hacerlo sin haber tenido hijos, porque los hijos son una bendición del Señor, sin lugar a dudas. Claro, amén, amén. Y bueno, otra pregunta es, un poco, hemos estado cercanos, con mi mamita falleció su mamá hace poco, Vaya. y entonces vino a mi mente una duda, ¿no? Porque siempre en la Biblia se habla de que enterraban a los muertos, Ya. pero con esto de la pandemia, no sé si ha sido en otros países, pero aquí en Lima, Perú, empezaron a incinerar a los muertos, ¿no? Y entonces yo decía, ¿y eso estará
¿estará permitido o no sé qué dice la Biblia en cuanto a eso? Porque siempre Sí, enterraban. bueno, eso pasó en todas partes, hermana. Eso en los tiempos de la pandemia fue tremendo, ¿no? Fue tremendo la cantidad de familias que ni siquiera se pudieron acercar al hospital a darle el último adiós a su familiar, a su ser querido, ¿no? Fue un tiempo muy doloroso, sobre todo para las familias que perdieron miembros, ¿verdad? Ahora, esos son excepciones. Se tomaron medidas, como en otras épocas de la historia, de incinerar a los muertos por el peligro a una posible epidemia, ¿verdad? Son excepciones, pero la excepción no confirma la regla. La Biblia en ningún momento apoya el incinerar a los seres queridos. La Biblia habla de enterrar dignamente a los muertos, ¿verdad? En la Biblia, en la cultura bíblica, lo peor que se podía hacer era no darle sepultura a una persona o quemarlo. Entonces, yo sé que es una práctica que se ha extendido mucho, ¿verdad? Con la cual yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que el fin de un ser querido debe ser quemarlo. Yo creo que hay que honrar y hay que recordar la memoria de los seres queridos. Y no estoy diciendo que ahora vamos a hacer un culto, ¿verdad? Ir todos los días al cementerio, pero me parece a mí que quemar a un ser querido no es la mejor manera de honrarlo, ¿no? Ahora, ¿qué se ha hecho? Sí, se ha hecho. Y todos tenemos casos en la familia de personas que lo han hecho, es verdad. Pero si me preguntan con la Biblia en la mano, no es una práctica bíblica, no es una práctica avalada por el Señor y no debería ser la norma dentro de nosotros los cristianos evangélicos. Sí, algo así me pensaba también, ¿no? Y último, como para dejarle pasar a los otros, como le digo yo, como pertenezco a la iglesia virtual, y mayormente como usted sabrá, tenemos reuniones casi todos los días, Sí, sí. pero ahora Demasiadas tenía un reuniones, a poco veces tienen demasiadas reuniones. Sí, sí. Y entonces, pero hay un poco de contienda con los que me conocen y me dicen, pero no es lo mismo, porque la Biblia nos dice que debemos congregarnos y tú no te estás congregando, estás en tu casa. Y entonces, no sé, ¿qué podría responder yo ante eso? ¿No? Porque yo siento que me Bueno, congrego, estoy ahí viéndolos. hermana, yo creo que los miembros de la iglesia virtual se están congregando más que muchos Sí, miembros de iglesia presencial, sí. incluso de las nuestras propias aquí en España. Yo no estoy de acuerdo con las personas que menosprecian y le quitan valor a los hermanos que con todo el amor del mundo se congregan con sus familiares o solitos en sus casas para escuchar la palabra del Señor. Yo creo que es una bendición y una herramienta preciosa que el Señor ha puesto en estos tiempos en nuestras manos para que hermanos que no tienen una iglesia o hermanos que no quieren congregarse en las iglesias que tienen alrededor de sus hogares por falsas doctrinas o por cualquier otro motivo, yo creo que es una bendición y un instrumento maravilloso el que Dios esté utilizando la virtualidad para permitirle a miles y a miles de hermanos nuestros el poder recibir la palabra, el ser ministrados, el conocer a otros hermanos. Ustedes están congregando exactamente igual que un hermano que lo hace presencialmente. Es más, repito, tienen los hermanos de la iglesia virtual mucho más actividades y mucho más comunión entre ustedes que muchos miembros que van a muchas congregaciones. Por lo tanto, yo amo mucho a la iglesia virtual. Creo que es un instrumento poderoso en las manos del Señor. Claro que nos gustaría tener en Perú y en todas partes del mundo un lugar donde ustedes pudieran congregarse, pero los tiempos los maneja el Señor. Y hasta que Dios no levante esos obreros capacitados, esos pastores preparados, dependemos de la virtualidad, pero no es menos importante reunirse en tu casa con tu familia delante de una pantalla de televisión o de una computadora que en una iglesia presencial en absoluto. Para mí tiene el mismo valor o más que hermanos que se reúnen en sus congregaciones. Ahora, nosotros no tenemos la obligación de convencer a nadie de que nosotros también nos estamos congregando. Fíjate la bendición de este programa. Si no fuera por la virtualidad, sería totalmente imposible el tener este tiempo tan maravilloso de aprendizaje de la palabra del Señor. Por lo tanto, gloria a Dios por la iglesia virtual. Amén, pastor. Y aquí, bueno, como le comentaba, hay muchos hermanos que somos de Perú y como usted dice, los tiempos son del Señor y acá hay obreros dispuestos a hacer crecer la obra y Amén. cuando Dios lo disponga, empezar también aquí, ¿no? Nueva Claro vida, que así sí. como en Tierra Alta de Colombia y en Ecuador. gustosos. Sí, yo estoy convencido de que el Señor ama mucho y tiene en cuenta a Perú y tenemos mucha carga y mucho deseo por ir para allá y sé que nos vamos a llevar muchas sorpresas agradables de nuestros hermanos de Perú. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Bendiciones.
A ver, pastor, Hasta luego, hasta pastor, hasta luego. bendiciones. Cuídese, hermana querida, Dios le guarde. Alberto, Bueno, vamos terminando, queridos hermanos. Le damos un par de oportunidades a un par de hermanos, ¿te parece? Perfecto, sí, tenemos 2 preguntas más nada más. Vamos. A ver si le podemos dar respuesta. Entonces vamos rápidamente con nuestra hermana Analía. Recuerda que Analía, está ahí está. Gracias, hermano. Perfecto. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermana Analía, y su esposo creo que está con usted, ¿no? Sí, mi esposo, ¿Qué sí. tal, hermano? Dios lo bendiga. David, Dios le mi nombre. bendiga. ¿De dónde me está hablando, hermana? De Córdoba, acá, Argentina. Ah, Argentina, qué lindo, Córdoba. Sí, sí, de Gloria a Córdoba Dios. capital. Qué bueno. Ha sido de gran bendición para nosotros del año pasado que lo estamos siguiendo y bueno, ha sido de gran bendición. Oramos por su vida, por su familia y Gracias, gracias. lo seguimos. Bien, nuestra pregunta, ¿querés hacerla vos, Agus? Bueno, bueno, mi hermano, resulta que, bueno, leyendo la palabra del Señor en el libro de San Juan, Sí. capítulo 13, dice en el versículo 15, porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En nuestra congregación por mucho tiempo hemos practicado el lavamiento de pie. Entonces, con los años, bueno, a mí me surgió una pregunta, una duda, si esto era una práctica de los judíos, el Señor lo hacía, o porque después Pablo en los Corintios no habla sobre el lavamiento de pie, simplemente de la cena del Señor. Eso queremos saber si es una práctica del judío el lavamiento de pie o es algo que se puede seguir haciendo. Bueno, hermano, en aquellos tiempos era normal, era habitual que hubieran en las casas unos esclavos que se dedicaban única y exclusivamente a lavarle los pies a la gente. Dese cuenta, querido hermano, que eran caminos polvorientos. La gente no usaba ese tipo de calzados cerrados que utilizamos la mayoría de las personas hoy en día. La mayoría de la gente utilizaban sandalias y los pies se manchaban mucho, ¿verdad? Y entonces era una señal de amor, una señal de respeto cuando venía una persona después de un largo viaje, ¿verdad? Después de horas y horas de caminar, lavarle los pies y ungirlos con algún perfume, ¿verdad? Y darles hospedaje, darles comida, darles alojamiento en una casa. No es una práctica que se practica hoy en día en el pueblo de Israel, ¿verdad? Yo voy habitualmente al pueblo de Israel y yo nunca he visto en ninguna sinagoga, en ninguna iglesia, en ninguna parte esta práctica. Era algo que se practicaba mucho en los tiempos de la Biblia. Ahora bien, lo que el Señor Jesucristo enseñó esa noche a sus discípulos es un ejemplo de humildad. Es un ejemplo de decir, bueno, yo soy el mayor, yo soy vuestro maestro y miren lo que estoy haciendo. Estoy ocupando el escalafón más bajo. Estoy tomando forma de siervo y les estoy dando un ejemplo de cómo se sirve a los demás. ¿Por qué no se practicó o por qué no se ve en ninguna iglesia del Nuevo Testamento, ni en Corinto, ni en Éfeso, ni en Esmirna, ni en ninguna, el tema del lavamiento de pies? Porque el tema no era en sí el acto de lavarle los pies a una persona, sino el ejemplo de humildad, el ejemplo de servicio, que el mayor esté dispuesto a humillarse para servir a los demás. Esa es la enseñanza. Podemos lavarnos los pies los unos a los otros. De hecho, yo hubo una época en mi vida que lo hacía, ¿no? Con personas iba a los lugares y le lavaba los pies a la gente. Pero lo importante no es tanto en sí el lavado de los pies. Lo importante es el ejemplo, ¿verdad? Que estemos dispuestos a humillarnos, que estemos dispuestos a servir a los demás. Eso es lo que el Señor Jesucristo trató de enseñar y no tanto el hecho de que ahora en los cultos tenemos que practicar esto. Si alguien lo quiere hacer, no hay ningún problema. No es ningún pecado, se puede hacer, se ha hecho en algunos momentos puntuales, pero repito, lo importante es lo que el Señor intentó transmitirnos con ese ejemplo de humildad y de servicio a los demás. Eso es lo importante y con lo que tenemos que quedarnos. Pregunta, hermano. Es la última pregunta que le hago. Sí. En nuestra congregación, siempre en las alabanzas hemos aplaudido. Y bueno, en una oportunidad venía un pastor a hacerse cargo de nuestra congregación y nos ha dicho que el aplauso, que no hay que practicarlo porque era de la ley y Jesucristo Jesucristo no aplaudió. Entonces, como que eso es de la carne. Entonces, el Salmo habla de las palmas, ¿no? De aplaudir, ¿no? Entonces, el hermano ve como esto, como que era de la ley. Eran tradiciones judías. Bueno, discúlpeme, querido hermano, yo creo con todo respeto que este hermano debería de leerse los salmos del Antiguo Testamento
donde hay muchas formas de expresar nuestra gratitud, nuestra alabanza al Señor, y decir que aplaudir era del Antiguo Testamento, pues es conocer muy poco el Antiguo Testamento. Decir que el Señor Jesucristo no aplaudió, me gustaría que lo pudieran demostrar bíblicamente. Yo no puedo demostrar que Jesús aplaudió, pero estoy convencido de que nadie me puede demostrar bíblicamente que Jesús no aplaudió. Por lo tanto, es una opinión personal. ¿Jesús en algún momento corrió? ¿Corrió el Señor Jesucristo en algún momento? No lo podemos demostrar bíblicamente, que lo haya hecho o que no lo haya hecho. ¿El Señor dormía boca arriba o boca abajo? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Yo creo que cuando entramos en cosas que no podemos demostrar bíblicamente, sino son simplemente opiniones personales, nos metemos en un jaleo, nos metemos en un problema. ¿Por qué? Porque si yo digo que el aplaudir es del Antiguo Testamento, bueno, ¿y qué hay de malo en aplaudir? También es del Antiguo Testamento alabar a Dios. También es del Antiguo Testamento utilizar todo tipo de instrumentos musicales, de cuerda, de viento y de percusión. Quiere decir por eso que no se pueden tocar instrumentos de cuerda como guitarras, como arpas, que no se puede tocar el piano, panderetas o baterías en la iglesia, porque eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Que el Antiguo Testamento, todo lo que dice no nos proporciona a nosotros enseñanza y base para celebrar nuestros cultos. ¿Se cantaba el Antiguo Testamento? Sí. Entonces no podemos cantar en el Nuevo. Por lo tanto, queridos hermanos, yo pienso que esto es entrar en opiniones personales, y decir que aplaudir era del Antiguo Testamento y no del Nuevo, me parece sinceramente que es meternos en charcos de los cuales después va a ser muy complicado salir. Y además le voy a decir una cosa, ¿qué hay de malo que aplaudamos en un culto? ¿Es pecado? ¿Está prohibido en la Biblia? No. Entonces, ¿quién lo prohíbe? ¿El hombre? Ya entramos otra vez en lo mismo. Mandamientos de hombres, costumbres de hombres que quieren imponerse por encima de la libertad que en un momento determinado en una iglesia se puede tener de aplaudir o no aplaudir. Yo no estoy diciendo que hay que aplaudir, tampoco estoy diciendo que hay que levantar las manos, pero ¿dónde se levantaban las manos? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo? En el Antiguo. Entonces, ¿no lo podemos hacer en el Nuevo? ¿No se dice amarás al prójimo como a ti mismo? ¿Dónde dice eso? ¿En el Antiguo? Entonces, ¿no podemos hacerlo en el Nuevo? ¿Dónde se dice amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? Entonces, queridos hermanos, yo pienso que cuando queremos organizar un culto en base a mis opiniones y en base a mis gustos, podemos meternos en algunos problemas. Bien, bien. Gracias, hermano. Dios Muy le bendiga, clarita la queridos respuesta. hermanos. Linda ciudad de Córdoba, la señor. conocí hace muchos años. Bueno, esperemos que alguna vez lo podamos ver. Sí. Y yo también, Sí, sí. yo también tengo muchas ganas de ir a Argentina, muchas ganas, créanme. Bueno, hermano, Bueno, le pedimos a usted y a los hermanos que están escuchando sus oraciones, porque estamos pasando momentos difíciles en la iglesia y estamos quedando muy poquitos. Vaya. Bueno, hay Sí. que orar y actuar. Orar no solamente, sino a orar y actuar, ¿sí? Y Amén. pararnos y Bueno. preguntarnos qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? Porque Bueno. algunos dicen, vamos a orar, sí, pero orar y actuar. Entonces es bueno también hablar y decir, hermano, vamos a ser honestos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay algo que corregir? ¿Estamos haciendo algo malo? ¿Nos falta algo? Pidamos ayuda, ¿eh? Entonces, que el Señor les dé mucha sabiduría, queridos hermanos. Bendiciones. Bueno, Bendiciones, gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Gracias, mis queridos. Hermano Alberto, vamos a la última, si te Vamos parece. con la última pregunta. No sí. sé qué hora es, se nos ha ido el tiempo. Son ¿verdad? las 7:20 aquí en Canarias. Última pregunta ya que va a ser nuestra hermana Marcela, así que si puede quitar su micrófono. Marcela, ahí está. Debe ser argentina, porque ese nombre es argentino, ¿o no? Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga. No, ella es colombiana, ¿no? Desde Medellín, Colombia. ¿Ves? Muy bien. Adelante, Sí, señor. Marcela. Bendiciones, mi hermana. Gracias, Pastor. Igualmente, yo también hago parte de la iglesia virtual, grupo número lindo. 2. Sí, hace par de meses. Gracias al Señor, que es el que pone y el que quita, y me puso ahí. Amén. Gracias a Dios. Pastor, yo quería hacerle una pregunta. Bueno, a usted uno quiere hacerle muchas preguntas, pero no da el tiempo. Le doy muchas gracias a Dios por su vida, por ponerlo en nuestro camino, porque gracias a ustedes que muchos hemos salido de doctrinas no sanas y aquí estamos aprendiendo y creciendo en el Señor cada día, gracias a Dios y gracias a usted. En Primera de Samuel
se habla, bueno, en general en toda la Biblia se habla mucho de los espíritus que entran a las personas, de personas poseídas. En Primera de Samuel, que un espíritu pues entró al rey Saúl y lo atormentaba. Sí. Y en el transcurso de toda la Biblia se habla sobre muchos casos de este mismo, pues así pues, de espíritus que poseían a las personas. Pero también leyendo en Mateo 16, donde Satanás usó a Pedro para decirle lo que le dijo al Señor. Yo quería saber, mi pregunta es en sí, a los cristianos, a las personas que hemos recibido al Señor Jesucristo, ¿existe la posibilidad de que un espíritu como tal, o por decirle, voy a dar un ejemplo más claro, que un espíritu de tristeza, un espíritu de conmiseración, que un espíritu de ruina, que un espíritu, o sea, ese tipo de cosas, entren a un cristiano o que seamos influenciados por medio de estos espíritus? Okay. Bueno, tú le estás poniendo nombre a espíritus que no existen. Esa era Espíritu de tristeza, espíritu de depresión, espíritu de desánimo, y esos nombres de espíritus no aparecen en la Biblia. Esos son manifestaciones a veces de la carne que nosotros queremos ponerle nombres de espíritus. Entonces no confundamos lo que es la tristeza, porque si decimos que la tristeza es un espíritu, escucha bien esto, Marcela, vamos a usar la cabeza, vamos a usar el raciocinio. Si decimos que la tristeza es un demonio, quiere decir que el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte, quiere decir que lo tomó un demonio. Sería un disparate decir eso. Entonces no demos nombres a demonios que no existen. Yo me acuerdo que hubo una época que se reprendía el espíritu de SIDA, ¿verdad? El espíritu de SIDA. Y bueno, si el SIDA tiene X años, 40, 50 o los años que tenga, quiere decir que ese demonio antes no existía. ¿De dónde salió un demonio nuevo? Entonces, no confundamos problemas psicológicos, problemas espirituales, con problemas físicos o problemas mentales. Hay personas que tienen problemas psicológicos. Hay personas que tienen problemas espirituales. Entonces tenemos que tener el suficiente discernimiento para decir, este hermano tiene que ir al médico. O este hermano tiene que ir a que oren por él y le ayuden con este problema espiritual que tiene. Ahora bien, Pedro fue utilizado por Satanás desde afuera. El caso de Saúl es completamente diferente como el caso de los endemoniados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestros corazones. ¿El diablo puede utilizar a un cristiano? Claro que sí. ¿El diablo puede tentar a un cristiano? Claro que sí, pero nunca poseerlo. Un cristiano no puede tener un demonio o varios demonios dentro de su cuerpo y tener también el Espíritu Santo dentro de su cuerpo. Esto es antibíblico totalmente. El cristiano está protegido siempre y cuando, subrayo, siempre y cuando esté en santidad, en orden, en obediencia. Ahora, eso no significa de que un cristiano no puede tener un día triste, pero eso no significa de que tenga un demonio. Oiga, si usted pierde una madre, si usted tiene un problema de la índole que sea, es lógico que usted esté triste, pero no significa de que ese día un demonio se me metió dentro del cuerpo. No, para nada, ¿verdad? Jesús estuvo triste, Jesús estuvo cansado, ¿verdad? Y podemos pasar como seres humanos por distintas circunstancias, pero eso no significa de que estemos poseídos por demonios, ni muchísimo menos. El caso de Saúl era muy diferente porque es un hombre que se desconectó del Señor. Es un hombre que desobedeció reiteradamente al Señor. Es un hombre que le abrió una puerta al enemigo. Y cuando tú le abres una puerta al enemigo, el enemigo entra. Pero en el caso del cristiano, nosotros no le estamos dando lugar al diablo. Nosotros no estamos jugando con el pecado y al mismo tiempo queriendo agradar y honrar al Señor. Por lo tanto, tenemos una protección. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces no tenemos que vivir con miedo. Pero eso no significa de que un día no nos podamos sentir tristes o desanimados. Pero para eso tenemos la oración. Oramos en el nombre del Señor y el Señor nos levanta y el Señor nos restaura y el Señor nos bendice y nos llena con su presencia. Pero nunca jamás pensar que porque un día estoy decaído o triste o lo que sea, ya se me metió un demonio dentro y hay que sacarlo. De hecho, hay iglesias que practican con los cristianos cultos de liberación y siempre son los mismos. Oran el jueves para echarle los demonios y el domingo llegan y se los vuelven a echar otra vez. Y la semana que viene otra vez. Y entonces, eso es un juego que lo que demuestra es una falta de conocimiento bíblico y de madurez espectacular. Yo estoy sellado con el Espíritu de Dios,
el que está en mí es mayor que el que viene contra mí, y eso no significa de que mi estado anímico, ¿verdad?, en un momento determinado esté cansado, esté triste, esté desanimado, pero de ahí a que un demonio se ha metido en mí, nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Así que no vivamos con ese temor, sino con la seguridad y la certeza de que Cristo está conmigo y me protege de noche y de día. Me sienta como me sienta. Él no depende de mi estado de ánimo, de mis hormonas, para demostrarme su presencia. Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo tengo que interiorizar esa verdad y confesar esa verdad y practicar esa verdad. Dice la Biblia que el maligno, al que está en Cristo, no lo toca, porque él sabe que estamos protegidos por la mano del Señor. ¿Me explico?